Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 16ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de este Evangelio. Es un Evangelio que muchos católicos se contorsionan para querer en cierta manera defender a Jesús, cuando Jesús no necesita ninguna defensa, ¿no? Porque aquí la familia de Jesús, incluyendo a María, su madre, y dice el Evangelio hermanos o parientes, pues parece que Jesús los está rechazando, ¿no? Y no es eso. Hay que saber entender las palabras de Jesús cuando dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? También está este detalle muy, muy interesante de lo que encontramos en Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió, donde todos, sin excepción, quedan mal, empezando con la familia de Jesús como con los discípulos, ya también las autoridades religiosas como los fariseos, a los saduceos y los líderes de la comunidad judía de aquel entonces. Todos quedan mal, ¿no? Y en el Evangelio de Marcos está en el capítulo 3, versículo 21, tenemos esa escena donde María y los parientes de Jesús vienen a buscarlo. Jesús probablemente se encuentra en la casa de Pedro en Cafarnaúm. Y es tanta la gente que está amontonada y rodeando la casa de Pedro que María y su familia y la familia de Jesús pues no tienen oportunidad de acercarse a él. Y dice el Evangelio de Marcos que venían a buscarlo para llevárselo porque pensaban que se había vuelto loco. O sea, tanto María como la familia de Jesús tenían preocupaciones de él, de que quizás se estaba metiendo en problemas al ver los conflictos que tenía con los líderes de la comunidad judía, y que probablemente esos conflictos lo iban a poner en problemas con la autoridad romana. Y si se ponía en problemas con la autoridad romana, quizás también la familia de él, incluyendo a María y el resto de sus familiares, pues quizás también iban a meterse en problemas. Así que, según el Evangelio de Marcos, María y la familia de Jesús vienen a buscarlo para llevárselo porque están preocupados por él. O sea, no entienden. Cuando Mateo y Lucas escriben su Evangelio, esa escena de que venían a buscarlo porque pensaban que se había vuelto loco, ese verso lo quitaron. O sea, no lo incluyeron en el suyo. Aquí Mateos no incluye ese verso, ¿no? Porque
porque quieren de cierta manera defender a Jesús, ¿no? El cómo Jesús habla de quién es mi familia, quién es mi madre, quién es mis hermanos, ¿no? Porque a primeras parece rechazar su familia de origen. Jesús no está rechazando su familia de origen, está redefiniendo lo que significa ser familia en Dios, lo que significa ser ciudadanos del reino que Dios en él está inaugurando. Y lo que significa ser familia bajo este reinado que se está inaugurando no es la sangre, sino la voluntad de Dios Padre. El seguir la voluntad de Dios Padre es lo que unirá ahora a esta nueva familia de Dios. No tanto la raza, no tanto la sangre, no tanto la tradición, sino la voluntad, el cumplir la voluntad de Dios Padre, ¿no? Y cuando Jesús dice estas palabras fuertes en relación a su familia, pues parece que le está rechazando. Pero también María no podía simplemente quedarse muy conforme con decir yo soy la madre de este es mi hijo y que por tanto yo tengo mis privilegios. No podía hacer eso. María, la madre de Jesús, tenía que hacerse también discípula de Jesús. Y lo vemos que sí, dio ese paso de madre a discípula, ¿no? Y como discípula también María es un modelo de discipulado, ¿no? Por eso en las letanías de María del Rosario dicen María, reina de los apóstoles, ¿no? O maestra de los apóstoles, porque ella misma tuvo que hacerse discípula, ella misma tuvo que someterse a la voluntad, no solamente de Dios, sino de Jesús, que Jesús es el reflejo de Dios Padre, ¿no? Dice el Evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él nuevamente. Jesús está en Cafarnaúm, según la escena en Marcos. Y es tanta la gente que está en torno a la casa que no hay forma de acercarse a él y por eso pasan la voz, ¿no? Podemos imaginar de que María viene y dice, oye, quiero hablar con mi hijo, ¿no? Dile que aquí estoy con sus hermanos, ¿no? Y le van pasando la vocecita hasta que llega a Jesús y le dice, oye Jesús, allá afuera está tu familia que viene a buscarte, ¿no? Mateo nuevamente no incluye ese verso que encontramos en Marcos 3:21, ¿no? No nos dice por qué vienen a buscarlo Mateo, pero Marcos sí nos dice el por qué vienen a buscarlo. Y dice, alguien le dijo entonces a Jesús, oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Una cosa típica que encontramos en los evangelios de que Jesús utiliza las diversas experiencias y las toma como un trampolín para una enseñanza, ¿no? Es el caso del hombre rico que viene y le pregunta, ¿no?, cómo obtener el reino de Dios, ¿no? Y Jesús utiliza esa experiencia después de que se marcha este hombre rico, cuando Jesús le dice, bueno, ve y vende todo lo que tienes y después ven a seguirme. Y no estuvo dispuesto a hacer eso. Y Jesús utiliza ese momento para otra enseñanza. Y así como estas, Jesús utiliza otras más. Y es una forma muy perceptiva de cómo utilizar el momento para una enseñanza. Y parece que Jesús era un maestro del momento para utilizar y dar un mensaje, una enseñanza de su misión del reino, ¿no? Así que Jesús escucha lo que el mensajito que se fue transmitiendo hasta llegar a él y dice, pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? A primeras parece un rechazo de su familia de origen. No es un rechazo, es una redefinición de lo que significa ser familia de Dios. O sea, ciudadanos del reino que Dios en Jesucristo está inaugurando. No según la sangre, sino la voluntad de Dios Padre. Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Nuevamente Jesús no está rechazando a su madre, ni a sus hermanos, ni a sus parientes. Lo que está haciendo es redefiniendo. Por eso María, como el resto de la familia de Jesús,
tuvieron que pasar de ser simplemente familia de sangre a hermanos en la fe según la voluntad, según el cumplir de la voluntad de Dios. Por eso María tiene este lugar privilegiado en la iglesia, porque como discípula, ella también tuvo que someterse a la voluntad de Dios Padre. La vida de María y la vida de Jesús corren paralelas en ese sentido de seguir, de confiarse y entregarse a la voluntad de Dios Padre. También de los familiares de Jesús sabemos que uno de ellos, un tal Santiago, que quizás estaba en esta comisión que vinieron, la comisión de la familia que vinieron en busca de él, y que al principio también no lo entendieran, no entendían a Jesús, pero después este Santiago pasó a ser uno de los líderes principales de la comunidad cristiana en Jerusalén. ¿Okay? Así que también la familia de Jesús tuvieron que dar este paso de la conexión por medio de la sangre a la conexión entre ellos por medio de la fe, por medio de la voluntad de Dios Padre, cumplir la voluntad de Dios Padre. Podemos decir y argumentar con un argumento muy, muy fuerte, ¿no?, de que la unión bajo la fe puede ser mucho más grande y más profunda y más seria que la unión bajo la sangre como familia, ¿no? Porque a veces la fidelidad que se tiene en la familia, porque nos une la sangre, puede ser una experiencia, por una parte, buena, liberadora, que te impulsa hacia la vida, o también puede ser una relación que te reprime, que en vez de ayudarte a crecer, te baja o te reduce. Muchas veces es dentro de la familia donde se nos cortan las alas para poder soñar en lo que es posible en nuestras vidas, ¿no? Cuando por la obligación de la fidelidad a la familia, pues un hombre o una mujer no tienen la posibilidad de lanzarse a la vida, de ser lo que quieren ser por ya sean las obligaciones o por las expectativas familiares, ¿no? Pero la unión bajo la fe nos forza a responder a la voluntad de Dios Padre, y no simplemente a la voluntad de mi padre o mi madre, a la voluntad de mis hermanos o a la voluntad de mi familia, o sea, a las expectativas de mi familia, sino según las expectativas que Dios tiene para nosotros, sino el potencial que Dios nos da con la vida que se nos da por medio de Jesucristo, ¿no? Y esto puede ser algo mucho, mucho más liberador, más impactante para nosotros que simplemente la relación que nos une por medio de la sangre, ¿no? Es un tema, yo creo, muy importante, que a veces parece que pone el ser hermanos en Cristo en conflicto con la familia natural o la familia que está unida por la sangre, ¿no? Pero no, todos somos llamados a tener a Dios como lo último, como lo supremo, como lo más importante, y bajo esta primacía de Dios encajan después el resto. Entonces aún la familia de la sangre es muy secundaria a nuestra fidelidad a Dios Padre. Nuestra fidelidad principal y fundamental es a Dios Padre, nuestro Creador, nuestro sustento, nuestro Salvador, ¿no? En Jesucristo, quien nos llama a una relación más allá de la sangre, a una relación más allá de las expectativas familiares, ¿no? Se ha escrito mucho acerca de esto y cómo a veces la familia puede ser un obstáculo, puede ser el lugar donde se nos cortan las alas para no poder volar, ¿no? En vez de liberarnos para lanzarnos a la vida, hacia donde Dios Padre nos llama. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra.
fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio Claret América